Leíamos hace 8 días acerca de primera carta a los tesalonicenses, acerca de la venida del Señor. Y dice en el capítulo 4, nos dice Pablo acerca de los que duermen. Pero él estaba hablando a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que estaba sufriendo cierta persecución, pero Pablo estaba sufriendo una gran persecución por causa de traer el mensaje de salvación y de restauración de la mente del hombre a esa iglesia. Y Pablo, cuando comienza a hablar de estas cosas, cuando comienza a hablar de la venida del Señor, pues dice la historia que ese lugar pues empezó a trastornar. La gente que estaba ahí decía que Pablo estaba hablando de un nuevo rey, de un nuevo gobierno, y esto no gustó a mucha gente de Tesalónica. Entonces muchos se fueron en contra de Pablo para que Pablo se callara, pues casi ese lugar se fue en contra de Pablo, y Pablo le tocó huir. Le tocó salir de Tesalónica. Dice la palabra de Dios que él tuvo que huir a 3 ciudades consecutivas, que era Filipos, Tesalónica, Berea, y él huyó a esos lugares. Pero la gente, cuando se dieron cuenta de que Pablo estaba huyendo hacia esos lugares, porque allá también se estaba predicando el mensaje de la ley de Dios, la palabra de Dios, el evangelio que llevaba Pablo, pues hasta allá fueron a perseguirlo. Y Pablo tuvo que tratar de comunicarse con la iglesia de Tesalónica, o de los tesalonicenses. Entonces enviaba a algunos siervos, enviaba a algunos de ellos para saber de ellos cómo estaba la iglesia de Tesalónica. Enviaba a Timoteo a esa iglesia, y a otro hombre llamado Silvano, que usted lo encuentra en Primera de Tesalonicenses, diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Entonces ellos le comunicaban cómo iba la iglesia de Tesalónica, y ellos le decían que era una iglesia muy fiel al Señor, muy fiel al servicio a Dios, se mantenían fieles a pesar de la persecución, que había en Tesalónica contra los hijos de Dios. Esta iglesia fue una de las que más ayudó a Pablo financieramente, para que Pablo pudiera llevar el mensaje, la predicación. Pero Pablo se enteraba de la situación a través de estos siervos, los cuales él enviaba. Los que están allí le cuentan que muchos de la iglesia han muerto, han sido perseguidos y han muerto. Pablo ve que ellos necesitan aclaración sobre lo que es la muerte en el Señor, lo que es la muerte en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach. Y él les dice: tampoco, hermanos, ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que habían muerto ya, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, o sea, los que no tienen al Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Yahshua, con Jesús, a los que durmieron, o sea, Él los levantará. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, o sea, era tanta la persecución que había en ese momento, que ellos pensaban que ya era el final, la venida del Señor. Era tan fuerte la persecución que él estaba diciendo que el tiempo de la aparición del Señor era pronto. Pero si usted se fija en la vida de Pablo, no sucedió así, sino que él fue ejecutado, fue apresado y murió, lo mataron. La persecución era de tal manera que él pensaba
que el Señor ya estaba allí a las puertas para hacer su aparición. En esa creencia, por causa de la persecución, Él está diciendo que habrá unos que fueron levantados, ya unos serán levantados cuando venga el Señor. Y nosotros que vivimos, que habremos quedado, o sea, que habremos quedado con vida hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no seremos levantados sin que los primeros que murieron vayan primero con el Señor. Y luego dice, porque el Señor mismo con voz de mando, Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Él está hablando no con palabras inciertas, cuando Él está mencionando que el Señor con voz de trompeta, con voz fuerte como de trompeta, hará resucitar a los muertos. Él está hablando de una celebración anual de los judíos. Esto no es como lo que nosotros tenemos o teníamos como hijos de Dios, como cristianos, que cuando suene la trompeta, por allá en cualquier día. No, Él está hablando de una celebración en un día especial, en un tiempo especial, en un tiempo determinado, que se hace esto, que se hacía el sonido de las trompetas. Entonces Él dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahora mi pregunta es, ¿y entonces por qué Pablo no fue arrebatado? Y nosotros íbamos a ser arrebatados, entre comillas. ¿Por qué los cristianos hoy predican que van a ser arrebatados? Cuando Pablo, que era ferviente, fiel a Dios hasta la muerte, no fue arrebatado. Entonces Él dice, juntamente con ellos en las nubes, y esto aquí embolata a más de un cristiano. Entonces, por causa de no comprender estas escrituras, muchos han creído en este levantamiento sin morir en Cristo Jesús, sin morir a sus cosas, a la forma de vida. Muchos dicen que ya han muerto al viejo hombre, pero mentiras. No sucede de esa manera porque todavía no hemos sido transformados en su totalidad, como dice el Señor. Entonces sigue diciendo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y de verdad que este tiempo, lo que más se usa son estas palabras. El Señor viene pronto, el Señor te vas a quedar, no te vas a ir, dicen algunos. Pero cuando se escudriñan las Escrituras, pues la palabra de Dios nos da una luz muy grande acerca de lo que es verdaderamente estas palabras del arrebatamiento. ¿A qué hace referencia? Primeramente el Señor dice que Él vendrá y descenderá y que los muertos en el Señor resucitarán primero, por causa de el llamado que el Señor hace con voz de mando, con voz de arcángel. O sea, el arcángel es un ángel de guerra, son ángeles de guerra que se llama Miguel. O sea que viene primero a hacer una guerra, porque Él está diciendo con voz de mando, con voz de arcángel, es de guerra. Él viene primero a hacer una guerra en los aires. Y dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y eso nos habla en el Apocalipsis. Uno debe de mirar estos pasajes con Apocalipsis. La carta de Tesalonicenses hay que mirarla con varios libros de la Biblia, que es el Apocalipsis, el libro de Daniel, Zacarías, entre otros. Pero Apocalipsis, capítulo 12, verso 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, ¿sí? Miguel, o sea el arcángel Miguel, un ángel de guerra, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Por qué estaban luchando?
Luego dice que en esa guerra aquellos ángeles y Satanás no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice la palabra de Dios en Efesios que nuestra lucha no es contra carne, sino contra las potestades que están en los cielos, en los aires, porque ellos gobiernan desde ahí, esos ángeles caídos. Pero aquí está diciendo que hubo una guerra, un combate celestial, y la causa era porque estaban despojando, desalojando el reino celestial de Satanás, porque él desde ahí gobierna. Pero aquí está diciendo la palabra que fue lanzado el gran dragón, o sea, el que estaba antes de algo, la serpiente, o sea, el que estuvo en el principio de la creación, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que conocemos hoy por las Escrituras, que va hasta el final de los tiempos. Entonces dice, el cual engaña al mundo. ¿Cómo engaña Satanás al mundo y aún a los cristianos? Metiéndoles doctrinas en la mente, en la cabeza. Entonces dice, fue arrojado a la tierra, o sea, el Señor desde el tercer cielo, Él baja al segundo cielo, pero en el segundo cielo, para ese momento, donde están las potestades, las huestes satánicas, son enviadas, son expulsadas a la tierra. Y dice la palabra, y sus ángeles fueron arrojados con Él, o sea, con Satanás. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. Había acusación de Satanás contra los que están en la tierra, los hijos de Dios, y contra los que subían cuando dormían. Los acusaba porque necesitaba atraparlos, enviarlos al infierno. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Los que han muerto. Le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Palabra, predicación, obediencia a la palabra de Dios. Hasta el punto fue esa obediencia que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, hasta ese punto. Y está hablando de que Él ha bajado hasta las nubes. Dice la palabra de Dios que oí una gran voz del cielo, verso 10, que decía, esa es la voz de trompeta de Él, esa es su voz. Esa celebración, que es una celebración anual, la vemos desde el libro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23, verso 23. El leer esto a muchos cristianos no les gusta. Como no les gusta leerlo, muchos de ellos dicen que eso es judaísmo, que los están judaizando. Por eso hay tanta ignorancia, porque ellos no comprenden estas cosas. 23. Levítico 23. En los 5 primeros libros de la Biblia usted lo encuentra, dentro de los primeros 5. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, aquí como creyentes, como cristianos, queda perdido. ¿Cuál es el mes séptimo? En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. O sea que esta celebración va a comenzar primeramente en el mes séptimo y comienza un día de reposo. Una conmemoración al son de trompetas, o sea, al sonido de trompetas. Y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que en el mes séptimo, que es el mes donde arranca el año para ellos, y que si nosotros queremos entender las cosas que vienen, deberíamos de conocerlas. Entonces, la Pascua
era el inicio del año de las fiestas, ¿cierto? Y comenzaba para nosotros en el mes de marzo, ¿cierto? Comienza la Pascua. Usted oye popularmente que la Pascua que se celebra en el mundo es marzo o abril, ¿sí o no? Pero allí mismo, viendo las escrituras, dice que ahí comenzaba la Pascua, que era, para los judíos lo llamaban el mes de Nisán. Y el Señor lo dice en la celebración de la Pascua. Y ahí arrancaban las fiestas: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En septiembre llegaba el mes séptimo, que es el que está diciendo aquí, en Levítico 23:23. Y ahí celebraban la fiesta de las trompetas. Allí hacían el sonido de las trompetas. El pueblo para esa fiesta se preparaba, se purificaba, lavaba sus ropas, sus vestidos, se perfumaban. Lo hacían todo para estar en la fiesta, en la celebración con el Señor, en aquella fiesta de las trompetas. Pero esa celebración requería de eso, de purificación, de limpieza. Entonces, Pablo está hablando de esa fiesta, de esa celebración, que el Señor no va a venir cualquier día, sino que Él vendrá en una celebración de fiesta de las trompetas, porque Él va a venir con voz de mando, con voz de trompeta, y levantará a los suyos. Pero ¿a quiénes? Dice Pablo en primera carta de los Tesalonicenses: a los que durmieron primero, ellos serán levantados, serán tomados. Pero dice que luego tomará a los que están con vida. Pero Pablo estaba en un tiempo de gran persecución, hasta el punto que él decía: Dios mío, ya llegó la venida del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, desde el mismo 4, Mateo 24, verso 4. Mirad que nadie os engañe. Es lo primero que el Señor dice: mirad que nadie os engañe. Pero mirad que nadie os engañe ¿en cuanto a qué? Entonces Él está diciendo: mirad que nadie os engañe en cuanto a mi venida. Es lo que Él dice, es lo que Él comienza a advertirles. Y les dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué sucede? Aún no es el fin. Entonces, ¿cuál es el engaño? ¿Cuál es el engaño? Que cuando sucedan guerras, rumores de guerras, dice que muchos van a usar esto engañando a muchos, diciéndoles que es el fin del mundo, que ya está el fin del mundo. Es lo que está diciendo ahí. Pero Él advierte diciendo: no os turbéis, porque es necesario que estas cosas sucedan, pero aún, dice Él, aún no es el fin. Y sigue diciendo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero Él aquí comienza a decir que esto es solamente, cuando vean esto, entonces ya es el principio de dolores. Y luego dice: entonces, aquí es donde hay que prestar atención, es aquí. Aquí es donde los hijos de Dios deben de entender que ya está próxima su venida. Cuando lo estén viviendo en carne propia, dice: entonces os entregarán a tribulación, es aquí, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. O sea, es ahí donde Dios empieza a purificar a los suyos, a la iglesia, que tanto dice que va a subir y se ha predicado por años. Eso es una teoría
que viene de los años 1800, pero hay que leer las escrituras. Nosotros no podemos ir a teorías. En la universidad, en el seminario o en la universidad teológica, había esta clase de temas, ¿sí? Y le decían a uno que expusiera sobre el arrebatamiento o sobre la venida del Señor, el levantamiento de la iglesia. Unos decían que tenían que pasar por la iglesia, tenía que pasar por arrebatamiento, y daba sus argumentos. El otro decía que no, que iba a ser rescatada del arrebatamiento, y entonces tenía que dar sus argumentos. Y el otro, la tercera teoría. Y todas estas cosas están ahí desde siempre. Y el cristiano, pues el que no le gusta leer las escrituras, pues él se cree una de esas, la más cómoda, la que se va en las nubes, la que sube fácilmente sin necesidad de sufrimiento alguno, sin necesidad de transformación ni necesidad de cambio. Eso se lo daban a uno, creo que era en teología, no recuerdo si era teología sistemática, bueno, no recuerdo la materia, pero nos dice las escrituras, es lo que nos dice las escrituras. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de la predicación. Es por causa de la predicación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos diciendo que, ¿qué es lo que van a decir esos falsos profetas? Que no, que tranquilos. Está hablando de la venida del Señor y del sufrimiento. Estos van a hablar de que el Señor ya viene en las nubes, que los va a recoger. Y dice, como van a hablar falsos profetas, pero estos falsos profetas que están en cualquier parte de una banca de la iglesia o de las iglesias. Entonces él dice que estos profetas se van a levantar porque primero no tienen la enseñanza de las escrituras, no tienen ni la Torá, ni no tienen los mandamientos, no tienen los neviín, los profetas, ni los salmos, mucho menos van a entender los acontecimientos finales. Eso es lo que dice la palabra. Alguien que no tenga los primeros 5 libros de la Biblia leídos, instruidos, enseñados, alguien que no tenga la interpretación de los profetas que están en la Biblia o que menciona la Biblia, alguien que no estudie, que no comprenda los salmos, las escrituras, las profecías de las escrituras, será un engañador. Y luego dice, y por haberse multiplicado la desobediencia a la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Pero luego él dice, pero el que persevere, más el que persevere hasta el fin, pero no habla del fin del mundo, aunque Satanás sí va a incitar a que estas guerras destruyan la creación de Dios, pero Dios se lo va a impedir en su venida, sino entonces ¿para qué baja? Por eso el fin del mundo no es cierto como muchos lo predican, que el fin del mundo se va a acabar. Lo que se va a acabar es el sistema que gobierna el mundo en la mente de los que no se quieren someter a la palabra de Dios. Amén. Entonces él dice, mas el que persevere hasta el fin, o sea, hasta el fin de su vida, porque está hablando de que van a ser aborrecidos, de que serán perseguidos, de que serán entregados, de que serán traicionados, y está diciendo que hasta el punto, la perseverancia es hasta el punto de entregar su vida en muerte, por causa de todas estas cosas. Sigue diciendo la palabra de Dios, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de ese sistema que gobierna el mundo. Pero tiene que pasar esta predicación por mucha dificultad, hasta el punto de dar su vida por causa del Señor.
Luego dice que se viene la tribulación en el verso 15. Y el Señor menciona los aspectos que muestran la gran tribulación, el inicio de la gran tribulación. Entonces Él comienza a darles esta clase de consejos: huyan, no se devuelvan por sus cosas, huyan a los montes, no desciendan de las azoteas a tomar sus pertenencias. El que esté en el campo, quédese allá, escóndase allá. Las mujeres que están planeando quedar embarazadas, o las familias, los recién casados, pues piénselo bien, porque si ya tienen conocimiento de esto, más bien absténgase aquí y por causa de la tribulación de criar hijos, para que puedan huir. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque para Israel hoy por hoy, y en muchos lugares de Israel, se guardan, cierran todo a partir del viernes desde muy temprano, 3 de la tarde más o menos, porque ya va a comenzar el Shabbat. Entonces no hay un buen transporte, no hay lugares abiertos. Eso se ve hoy usted puede entrar en un video y mirar eso. Hoy en día tan fácil que es viajar por internet, ¿no? Sí. Entonces todo estará cerrado, no hay manera de huir fácilmente, ¿sí? Entonces dice el Señor, porque entonces habrá será muy grande la tribulación. Y Él dice, la advertencia es esta: cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, será muy duro, será muy fuerte esa persecución, esa tribulación. Entonces dice, ya lo vimos hace 8 días, si aquellos días no fuesen acortados, 3 años y medio, o sea, el Señor no dijo 3 años y 8 meses, no, dijo, no, cortémoslo más, 3 años y medio hasta aquí. Los días, si no se acorta hasta ese punto, muchos no podrán ser salvos, o sea, muchos van a seguir tropezando, hasta los más fieles. Entonces Él dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis, no les creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y hoy en día, con la tecnología que hay, es fácil aparecer una imagen en el cielo, es fácil hacer a través de hologramas que el cielo se abra y aparezca el Señor bajando. Hoy es fácil porque está la tecnología, pero esa tecnología no la manejan todos los países, sino los que tienen el propósito de engañar al mundo, en especial a estos, al pueblo de Dios. Hoy en día es muy fácil, está toda esa tecnología muy avanzada, muy avanzada. Miren nomás los videojuegos, algo pequeño, algo que es para nosotros, no, para el pueblo. Y los niños juegan esos videojuegos y muchos dicen, uy, eso se ve muy real, se ve súper real. Pero la tecnología que ellos manejan es mucho más real. Nos hará creer a muchos que es verdadero. Entonces Él dice, si fuere posible, engañará aún a los escogidos. Pero, como vimos hace días, los escogidos no es la iglesia de Dios, sino, vuelvo y lo repito, los que entran a las bodas del Cordero, a las bodas del Rey, los que habla Mateo capítulo 22, o sea, los que se lavan sus ropas para estar en la celebración de las bodas del Hijo del Rey. Y recuerde que Efesios 5 nos habla, nos dice que no es toda la iglesia la que va a entrar, sino que el Señor está esperando que esa iglesia sea sin mancha y sin arruga. Eso es lo que espera de Dios, el Señor, de la iglesia. O sea que no son todos. Eso lo dice Efesios 5, verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no le pegue a la mujer, que no la maltrate, que no la humille, porque Él viene hablando del matrimonio.
que la esposa se someta al Señor, que el esposo se someta al Señor, ¿cierto? Que no ande por ahí mirando otro u otra. Entonces, la pregunta es, ¿están preparados los hermanos cristianos? Muchos, muchísimos, no. Entonces dice que esta iglesia, el Señor está esperando que esta iglesia por la cual Él viene sea para presentarla sin mancha en sus vestidos, ni arruga ni cosa semejante a ello, semejante a una mancha, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo es la iglesia de hoy? Critica a todo el mundo. ¿Hoy quiénes son los que más critican? Los feligreses. Los feligreses son los que más critican a todo el mundo, empezando por los mismos hermanos de ellos, los mismos cristianos. Ellos son los que juzgan ahora la palabra si es verdadera o es falsa. Y muchas doctrinas de ellos están equivocadas, como esto del arrebatamiento. No lo han podido comprender, porque solamente la teoría o la doctrina del arrebatamiento está sostenida como por 5 versículos y no hay claridad en todos ellos. O sea, en el sentido de que sea como lo están predicando o lo están hablando, ¿quiénes? Los feligreses, y a los que les encanta ese facilismo de subir a las nubes. Si nos vamos y ya tenemos la maleta lista y nos subimos. Y Pablo decía eso, pero él estaba viendo que había una gran persecución. Entonces dice el Señor, otra parte errónea de esa doctrina es esta: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, es un relampagar impresionante. Aquí está hablando de algo muy grande, porque usted ve relámpagos. ¿Cuántas veces usted no ha visto un relámpago? Usted lo ve caer del cielo, pero es que aquí está diciendo de dónde hasta dónde. O sea, todo el cielo se parte. O sea que es visible para el mundo, para la humanidad. Se hace visible. O sea que tampoco es que el Señor va a venir a escondidas por una iglesia que está esperándolo en secreto, pegado de Netflix, lleno de desamor. Aquí está diciendo que Él viene como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, de la tierra, no del barrio, no de la casa, está hablando de la tierra. Entonces dice, así será también la venida del Hijo del Hombre, pero para ese momento no todos estarán esperando la venida del Señor, ni aun los que hablan de que van a subir en las nubes. Porque aquí dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, lo que ama el corazón, eso persigue. Lo que ama el hombre, eso hace. Pero luego dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles estrellas serán conmovidas? Las que vimos en Apocalipsis capítulo 12. El Señor bajará y expulsará a Satanás y sus ángeles. ¿A dónde? A la tierra. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces allí aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Amén. Entonces es aquí donde habla de que se oirá el sonido de la trompeta y aparece la señal del Hijo del Hombre. Entonces lamentarán las tribus de la tierra. La señal es su voz llamando a su pueblo. Todo esto son las señales de Él, en un abrir y cerrar de ojos. Y lamentarán las tribus de la tierra, pero aquí tribus es Israel, es la nación de Israel, de la tierra de Israel, no de todas las naciones. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Y no es que era escondidas, que era en secreto que Él iba a venir? No predican así, ¿no? Los hermanos feligreses. Si nosotros vamos al libro de Zacarías, capítulo 12,
antecito de Mateo, Malaquías, Zacarías, capítulo 12. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Pero se lo voy a leer desde el 10 para que lo comprenda mejor. ¿Por qué va a haber llanto? Pero no olvide lo que dice Mateo 24, verso 30. Que habrá lamento. ¿Por qué habrá lamento? Por lo que dice Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. O sea, ellos mismos, porque eso es espíritu con E pequeña. O sea, Dios colocará en el espíritu de ellos, que le da vida al cuerpo, su gracia, su favor. Entonces coloca espíritu de gracia y de oración. ¿Cuándo se ora más? ¿Cuando hay tranquilidad y alegría y dinero? ¿O cuando hay tribulación? ¿Cuándo se ora más? Cuando hay dinero, ¿cierto? Cuando hay plata y abundancia es cuando la gente más ora, pero se quedan dormidos, ¿cierto? No oran nada. No, es cuando hay tribulación, que hay oración. Entonces dice, y mirarán a mí, está hablando el Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, o sea, Él es el único Hijo del Padre eterno, afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. O sea, ellos allí van a comprender que ese Mesías que aparece en las nubes es el verdadero, no el que está en el templo, el anticristo, no en el que confiaron, porque ellos confiarán en un momento por él, en él, confiarán en el anticristo. Pero ahora, por causa de la persecución y de la tribulación, hasta el punto de ser ejecutados, entonces dice la palabra de Dios que entenderán, comprenderán, mirarán al que traspasaron, o sea, llorarán por él. ¿Alguna vez usted lloró cuando entendió lo que hizo el Señor Jesucristo por usted? ¿Alguna vez ha llorado por eso? Eso le va a suceder a ellos cuando Él venga en las nubes, porque todavía no lo comprenden. Sigue diciendo la palabra: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. O sea que ellos lo van a llorar como por 30 días, como le sucedió en la muerte de Moisés en Deuteronomio 34, verso 5. Mirándolo muy rápido, dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura. Y lloraron, verso 8, los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. ¿Y qué fue Moisés para el pueblo de Israel? Un libertador, alguien que los sacó de la esclavitud. Entonces el Señor aquí en Zacarías está diciendo que ese llanto, cuando ellos entiendan que Él es el Mesías, lo llorarán por 30 días. Y la tierra lamentará cada linaje. ¿Sí ve que está hablando de Israel? Cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví. Y ahí se van todos, todo el pueblo de Dios entiende que Él es el verdadero, el Mesías, el que está en las nubes, porque ha aparecido. Porque muchos lo han hablado, lo dicen como si fuera en el día del juicio, en la segunda venida, ¿no? Hablando de ese momento. Entonces dice la palabra, volviendo a Mateo 24: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. O sea que esta es la fiesta, lo que en hebreo se llama Yom Teruah. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, o sea que no es en cualquier tiempo, no es en cualquier momento, al estilo pentecostal o al estilo cristiano sin estudiar. ¿Cuándo viene el Señor? No, ya viene. ¿Cuándo? Él dice: el día y la hora nadie sabe.
pero los tiempos sí los sabemos, le decía el Señor a sus discípulos, a los escribas y los fariseos. Ustedes conocen los tiempos y saben cuándo hay arreboles en los cielos y cuándo va a llover. Y ustedes que dicen de eso, o sea, están pendientes de la luna cuando aparece para las celebraciones de las fiestas, de estas fiestas que habla Levítico 23, Pascua, Tabernáculos, Sucot. Ustedes saben de esas celebraciones y no se dan cuenta de este tiempo, en el tiempo en el cual su Mesías ha venido. El Señor está diciendo eso, que dentro de esa celebración, de esa fiesta de trompetas, el Señor viene y el pueblo está pendiente, los que conocen la palabra. Pero el día y la hora dentro de esa celebración de varios días no lo saben, no saben cuándo es. Por eso el Señor en Levítico, después del capítulo 23, hay unas acciones de expiación, de arrepentimiento, para poder estar en esa ceremonia, en esa fiesta. El pueblo tenía que traer su ofrenda de expiación. Se lavaban sus ropas, se lavaban sus vestidos. Cuando la palabra de Dios nos habla en Efesios que viene por una iglesia, el Señor espera que esa iglesia sea pura y sin mancha y sin arruga o algo parecido a eso. Es esa celebración donde el pueblo de Dios debe de estar atento, ¿sí? Y si para el pueblo de Dios no venía en esa fecha, en ese séptimo mes, el pueblo estaba listo, preparado, pero si el Señor no vino, entonces volvían y se preparaban para el siguiente año. Y si no vino en el siguiente año, entonces volvían y se hacían sus oficios, sus trabajos, sus cosas, estudios, agricultura, y se preparaban para el siguiente año. Y así estamos nosotros, y debemos de estar nosotros preparándonos para su venida. Y si no es en este, entonces es en el próximo. Pero las Escrituras dicen que muy pronto será por causa de lo que veamos, según las Escrituras, por causa de los acontecimientos que veamos. Entonces, la palabra de Dios aclara las cosas. Ahora, Pablo pensaba que ya era el tiempo de subir en las nubes por causa de la persecución. Él decía, no, esto ya es hora. Pero también dice la palabra de Dios que muchos cruzarán ese tiempo de la gran tribulación. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 12. Dice, verso 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esos 1290 días equivalen a 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación. Pero luego él dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea que está diciendo que muchos estarán en la tribulación 1260 días, pero luego el Señor le dice que muchos van a pasar los 1260 días. O sea, muchos van a pasar los 3 años y medio. Por eso él dice, bienaventurado el que espere. O sea, el que esté vivo para ese momento, el que esté vivo en la tierra. Es lo que Pablo está diciendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y nosotros, los que habremos quedado con vida, los que vivimos, pero habrá una transformación. Entonces, él dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero a Daniel le dice, pero tú no estarás allí, tú irás, tú reposarás de todas estas cosas, de todo lo que has vivido, y tú no estarás allí, no estarás para ese tiempo. Pero habrá gente que sí estará en ese tiempo.
que pasan la gran tribulación con vida. Pero el Señor viene primeramente y purifica el templo, o el mismo pueblo de Israel, que ahora entiende que Él es el verdadero Mesías, los que quedaron vivos, entienden que Él es el verdadero Mesías. Entonces duran como 15 días purificando el templo, porque 30 de ellos han sido para llorar al Señor, mas los otros 15 es para la purificación del templo. Daniel capítulo 8, verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? El pueblo de Dios viene haciendo sacrificios en el templo porque levantan nuevamente el templo para el final del tiempo, ¿sí? Pero Satanás interrumpe a través del anticristo, irrumpe el sacrificio, y él dice: ya no más adoración a Elohim, al Dios Altísimo, sino que me adoran a mí. Y es lo que el Señor dice cuando aparezca, cuando se meta en el templo la abominación desoladora, que habla el profeta Daniel, lo que vimos en Mateo 24. Aquí dice, viniendo a Daniel, preguntó a aquel que hablaba, al ángel: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército de ángeles caídos? ¿Sí? Que vienen cuando el Señor dice que caen a la tierra. Entonces dice, para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. A esos 7 años, desde que él comienza a influir, serían como 2520 días. Pero a esos 2520 días se le restan 2300 días y da como 200, que son como 7 meses. Esos 7 meses son los que el falso Mesías va a usar para reconstruir el templo de Israel. O sea, él es el que reconstruye el templo de Israel para la adoración. En ese tiempo habrá 3 años y medio donde el pueblo de Israel va a adorar en el templo al Señor. Pero luego, él dice Daniel, que luego habrá una prevaricación, y él se entra en ese templo, prohíbe que haya más sacrificios y comienza los 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, la palabra del Señor, eso haciendo referencia a lo que el Señor está diciendo en Mateo 24. Pero lo que quiero que miremos a través de las Escrituras es que el Señor dice: bienaventurados los que lleguen a 1365 días, porque son gente que ya ha pasado la gran tribulación, gente que siguió derecho, con tribulación y todo, con angustias, con persecuciones, con muerte de familiares, con muchas cosas, pero cruzaron, y el Señor dice: bienaventurados. Bienaventurados porque son ellos los que van a ver establecer el reino de Dios en la tierra, después de los 30 días de lloro, después de la purificación del templo. Ellos ven cómo Dios va estableciendo el reino, su reino en la tierra. Entonces, dice la palabra de Dios que allí termina la gran tribulación, y es allí donde Satanás es encerrado. Y dice Apocalipsis 20: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Para qué lo desata? Porque él sale nuevamente a engañar a la gente. ¿A cuál gente? A la que ha pasado por la gran tribulación.
¿El mundo se va a acabar como lo han pintado por años? No. El Señor viene a restaurar lo que Satanás dañó. Entonces luego dice, ¿quiénes van a gobernar? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, o sea, los que siguieron al Señor hasta la muerte. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, por causa de la palabra en el tiempo de la gran tribulación. Ellos se fueron con el Señor hasta el punto de morir, de entregar sus vidas hasta la muerte. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero aquí está hablando de los que están arriba, de los que murieron en la gran tribulación. Pero los otros muertos, o sea, hubo gente y sigue habiendo gente que sigue muriendo, pero sin el Mesías. Estos no vuelven a vivir hasta que termine estos 1000 años. No vuelven a ser levantados, pero como murieron sin Cristo, son para juicio. Luego dice, verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Pero a cuáles naciones? Que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, los que están abajo. O sea que hay gente que pasaron vivos por la gran tribulación. Pero ¿recuerdan cómo pasaron? ¿Cómo llegaron allí? Recuerda que Mateo 22 dice la palabra que muchos fueron invitados a las bodas, ¿sí o no? Para los creyentes, para los cristianos, las bodas es cuando el Señor baja en las nubes, ¿cierto? Mateo capítulo 22 dice que fueron invitados, unos lo rechazaron, los otros lo recibieron, pero de los que fueron invitados, de los que fueron a las bodas, vinieron gente mala y gente buena. Y eso es lo que va a haber en ese tiempo del gobierno del Señor. Habrá gente que pasó después de la gran tribulación a este gobierno de Dios de los 1000 años. Pero esos que cruzaron, que pasaron, porque soportaron la tribulación en Cristo Jesús, fortalecidos en la palabra, esos son los cuerpos que van a ser transformados, estando vivos en esta tierra. Esos son los cuerpos que serán transformados. Los que dice Tesalonicenses, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué loca es la palabra de Dios, ¿no? Pero los otros, los que cruzan sin el Señor, sin haberse arrepentido, sin reconocerlo, ellos solamente van a ver el gobierno del Señor, el gobierno de Dios. ¿Cómo va a funcionar el gobierno de Dios? Nosotros hoy estamos en el gobierno del mundo, del sistema del mundo, pero nosotros hoy no permanecemos al gobierno o el sistema que gobierna el mundo. Usted tiene al Señor, ¿sí o no? Para este gobierno de los 1000 años que el Señor gobierna, será el gobierno de Él, y muchos impíos estarán dentro de ese gobierno y verán el gobierno de Dios, pero ellos morirán y no serán levantados sino hasta el final del gobierno milenial para ser juzgados. Pero los que cruzaron la gran tribulación y están en el gobierno del Señor por 1000 años son transformados e irán por la eternidad. Entonces dice, para finalizar, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, o sea, van a ser juzgados, por eso están de pie. Y están de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, o sea, los libros que narran las obras de ellos en la tierra, mientras estuvieron en la tierra. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros de ellos, los que narran sus obras en la tierra. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos.
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Porque en el infierno, ¿qué hay? Gente que está para la condenación por la eternidad. O sea, aquí ya es el juicio donde se les envía por la eternidad. Cuando una persona por un crimen es detenida, muchas veces lo llevan a una URI, ¿sí? Unidad de reacción inmediata, y lo retienen allí hasta que es juzgado. Pero cuando es juzgado, ya lo trasladan a un lugar grandísimo, a una prisión grande. Y es porque ya ha sido sentenciado. Y aquí es esto. Entonces dice, y la muerte y el infierno, o el Hades, ¿se acuerda del rico y Lázaro? Bueno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Porque la muerte primera, ¿cuál es? La del cuerpo. Por eso el Señor dice, vivan conforme a mi palabra, para que no suframos sino solamente la muerte primera, mas no la muerte segunda, la del alma. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo capítulo 10, y terminamos. Y como de costumbre, quedamos cortos, porque esto es bien extenso. Verso 27. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero le está hablando a sus discípulos, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Verso 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hay mucho por decir. De verdad que uno queda corto con este tema, porque es muy fácil decir que nos vamos en las nubes. Y mucha gente anda predicando así, hablando, pero no hay un compromiso de nada con Dios. Ni siquiera hay una verdadera transformación. O sea, todavía falta transformación. Y Dios no se va a llevar a alguien que diga, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te abro las puertas de ahí, porque es que ya apareciste en las nubes. Allí se detiene todo eso. Hasta allí. Y dice que Él ahí tomará a los suyos, a los corderos. Les gusta estar en el rebaño. Los corderos, las ovejas, son las que les gusta mantenerse dentro del rebaño. Y le gusta que el pastor los lleve a lugares de delicados pastos, que les dé la palabra a tiempo, que los alimente. Pero a las cabras y los cabritos, a ellos les encanta saltar la cerca, no les gusta estar dentro del rebaño. Y ellos se alimentan, se apacientan a sí mismos y por eso recorren largos terrenos y comen el pasto que encuentran, cualquier pasto que ellos encuentran, y arriesgan sus vidas porque les encanta estar fuera del rebaño. Son presa fácil del lobo, del león. Pero estos corderos, estas ovejas que el Señor toma cuando Él baja en las nubes, tomará a los siervos suyos del oriente, del occidente y de todos los ángulos de la tierra, son los que mantienen, dice la palabra de Dios, como ovejas, que les gusta que su pastor, que el Señor les dé el alimento a tiempo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es la palabra del Señor. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, verso 25. Terminamos por hoy, pero queda mucho por decir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es nuestro alimento y nuestra fortaleza.
Padre, bendigo a mis hermanos que hoy han venido a este lugar, Señor. Llénales de tu gracia y de tu favor. Sé tu bendición en ellos. Prospérales en gran manera, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendigo la ofrenda, bendigo el diezmo, Señor. De lo recibido te damos. Gracias por la bendición que tú nos das, por el trabajo. Gracias por la manera en que tú nos bendices, Señor. Pudiésemos ser más bendecidos, Señor, si te creyéramos como dice tu palabra. Te doy gracias por toda bendición celestial. Que la bendición del Señor Dios Todopoderoso sea en cada vida, en cada alma aquí en este lugar y en aquellos que nos escucharán y que escucharán este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere grandemente.